Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Iniciamos con este Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas palabras son claves. Teniéndolas claras, nos ayudan en mucho. A veces creemos poder conseguir las cosas por nuestros propios medios y recursos. El verdadero conocimiento y sabiduría la obtenemos de Dios, y su Espíritu nos ayuda a ponerlo en práctica. Confiemos en su palabra, que está llena de promesas, promesas que Dios cumplirá. Luego de esta pequeña introducción, vamos a nuestro tema: horizontes e intermedios. ¿Qué aprenderemos? El desarrollo cultural de las culturas peruanas: Chavín, Paracas y Mochica. Muy bien, entonces vamos al tema. Horizontes e intermedios. Primero vamos a conocer un poco de qué es un horizonte y qué es un intermedio. Obviamente estos periodos de tiempos tienen características y también tienen diferencias, ¿no? Pero antes de poder dar un aspecto general de los horizontes y los intermedios, podemos ver en la ilustración, ¿no?, líneas de tiempo que nos muestran los diferentes periodos, ¿no?, que tenemos, ¿no?, o que se han desarrollado a lo largo del tiempo, en los cuales podemos ver diferentes culturas, civilizaciones que se desarrollaron, cada una con sus manifestaciones culturales. Como podemos ver en esta línea de tiempo, ¿no?, podemos ver el horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Entonces, en cada uno de estos tiempos podemos ver el desarrollo de las diferentes culturas del Perú. Muy bien, entonces veamos primero qué es un horizonte cultural. Son periodos de tiempo de la historia del Perú. Es un horizonte, es un periodo de tiempo de la historia del Perú, en los cuales, ya en diferentes periodos de tiempos, las grandes culturas peruanas intentaron desarrollar, ¿no? Se desarrollaron como por ejemplo la cultura Chavín, Wari, Inca, como lo hemos podido ver en esa línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, como les dije, los horizontes se caracterizan por las formas similares de la cerámica, porque todas las civilizaciones han desarrollado cerámica, por el arte, ¿no?, organizado, por la expresión artística, por la política, por la religión, entre otros aspectos culturales. También en la época de los horizontes se intenta organizar en forma similar la sociedad peruana, ¿no?, las clases sociales. Muy bien, ¿qué es un intermedio cultural? También los intermedios, ¿no?, en los cuales en el Perú se desintegran y se generan organizaciones regionales autónomas e independientes. También son periodos de tiempo, ¿no?, en lo cual o en las cuales también se desarrollan diversas culturas autónomas, ¿no?, como lo menciona aquí, independientes. Ok, entonces ya conocemos un poco de qué es un horizonte y qué es un intermedio. Ambos son periodos de tiempo de la historia del Perú. En dichas se han desarrollado diferentes culturas con sus manifestaciones y expresiones culturales. Muy bien, entonces así damos inicio para conocer algunas de las culturas. ¿Listo? Vamos con la Chavín. Chavín fue estudiada, ¿no?, por el historiador científico Julio Cetello. Nos dice que Chavín está ubicada en la región de Ancash, provincia de Huari, en el callejón de Conchucos, entre el cruce del río Mosna y Huacheca. ¿Okay? Esta cultura, varios autores lo consideran como la matriz, ¿no?, de la cultura peruana. Pero otros nos mencionan que no puede ser la cultura matriz, porque antes de esta se desarrollaron otras civilizaciones. Pero en fin, bien, vamos a conocer la cultura Chavín. La economía de Chavín estuvo basada en la agricultura y la crianza de animales, básicamente en la agricultura y en la ganadería. Estos
desarrollaron técnicas diversas para el conocimiento astrónomo, ¿no? o astronómico, pero todas están vinculadas a lo religioso, al aspecto religioso. Bien, se les considera como los difusores del cultivo del maíz en el mundo andino. Entonces, a los chavín, un dato importante, ¿no? Se les considera como los difusores del cultivo del maíz. Muy bien. Vemos en la política, ¿no? Era un estado teocrático, ¿no? Que tenía su cosmovisión en Dios, ¿no? Teodios, ¿cierto? Entonces es un estado teocrático en el cual los sacerdotes, los astrónomos, dominaban a la población, argumentando su poder mediante la religión y el culto terrorífico al dios felino, ¿no? Como podemos ver en sus manifestaciones, ¿no? Su dios es un felino. En la sociedad de Chavín podemos ver que el grupo dominante estaba conformado por los sacerdotes, como los que manejaban la política, ¿no? Quienes dominaban a los campesinos y la producción, ¿no? Era controlada por ellos. El grupo dominado estaba conformado por los campesinos, pastores, artesanos, pescadores, todos organizados en aylus. También vemos la arquitectura. Construyeron edificaciones en forma de U. Siempre sus construcciones eran en forma de U, ¿sí? Mirando al oriente, nos menciona. Están rodeadas de plazas circulares o rectangulares, ¿ya? Además construyeron edificaciones subterráneas con diseños tipo laberintos. Su templo principal es el de Chavín de Huanta. Precisamente aquí en la ilustración nos muestra, ¿no? Ese es el templo o el castillo Chavín de Huanta. También vemos en la escultura, ¿no? Esculpieron admirablemente en la piedra, ¿no? En la que hicieron representaciones de animales estilizados. Como vemos aquí, ¿no? Siempre son felinos, ¿no? Los obeliscos que ellos pudieron desarrollar, ¿no? Cerámica. Tenía un fin ceremonial, toda su cerámica, basada o dirigida hacia el culto religioso. Presenta motivos de trilogía, de Chavín, ¿no? Felinos, aves, serpientes. Estos cántaros eran globulares, como vemos aquí, ¿no? Globulares, con un asa estribo, como puente, ¿no? Y son monócromos. Podían ser negros, grises, rojos, dependiendo de la zona de ocupación. En la orfebrería trabajaron objetos de oro, ¿no? Con técnicas de laminado y martillado, formando coronas, collares y pectorales con representaciones felinas y ofídicas, como los que encontrados en Lambayeque y en Cajamarca, ¿no? Entonces, estas son las expresiones, ¿no? Que podían, que han dejado, que han legado, o con las cuales se han manifestado la cultura chavín, ¿no? Una cultura muy desarrollada, porque ha tenido grandes elaboraciones y expresiones culturales. Muy bien. La cultura Paracas también es estudiada por Julio Cetello y se ubica en la península de Paracas, ¿no? En la parte sur, región de Ica, en el desierto de Cerro Colorado, que abarca el río Cañete, Pisco e Ica, ¿no? Es la ubicación de la cultura Paracas. Características: esta cultura dice que sobresalió en textilería. Sus estudios se centraban en las costumbres funerarias. Es considerado el primer estado militarista andino, porque llegó a institucionalizar el sistema opresivo y la preocupación por resguardar su territorio del primer estado y defender su propiedad privada. Es decir, por eso era militarista, ¿no? Defendía su territorio. Ellos tenían comercializaciones con las regiones circundantes, con Huancavelica, por ejemplo, y Ayacucho, ¿no? Porque con ellos hacían el trueque, el intercambio, ¿sí? Manifestaciones en textilería, por ejemplo, los más relevantes y conocidos son los mantos Paracas, ¿no? Esta cultura Paracas tuvo dos periodos: Paracas Cavernas, ¿no? Que tuvo influencia de la cultura chavín, ¿no? Este periodo, ¿ya? No sobresalieron en textilería en este periodo, tanto como en la necrópolis, ¿no? Porque estos mantos se dan en esta época, en la necrópolis. Y antes de ser
enfardelado se les ponía en una canasta comida con maíz, camote, payares, yucas y frijoles. Es decir, en la forma de poder enterrar a sus muertos. Como ustedes pueden ver aquí, ellos usaban fardos, ¿no? Fardos funerarios. Entonces aquí vemos la forma de cómo ellos construían las tumbas, ¿no? Ellos hacían una momificación y el sentarlos de esa forma les representaba un nuevo nacimiento, ¿no? a la vida, ¿no? que ellos tenían en la cosmovisión. ¿Okay? El otro periodo es Paracas Necrópolis, que es totalmente diferente a Paracas Cavernas. Esta época no tuvo influencia de la cultura chavín. Se encontraron, dice, fardos aquí, funerales considerados el arte textil muy buenos, ¿no? Es un textil que hicieron muy profesionalmente, por decirlo así, ¿no? La forma de cómo hacían las tumbas era así, ¿no? De esa forma. Muy bien, en los aspectos culturales tenían las deformaciones craneanas, es decir, que se practicó para diferenciar los grupos sociales y de élite, ¿no? Como vemos aquí, la técnica que hacían para deformar su cráneo. Y también hacían las trepanaciones craneanas, que practicaban con fines quirúrgicos, sino también lo hacían rituales, ¿no? Para rituales religiosos. Pero esto más que todo eran cirugías que hacían para curar las enfermedades, ¿no? Curar enfermedades mentales, ¿no? Como dice aquí, y fracturas, ¿no? del cráneo. Pero los paracas son muy conocidos por esta técnica, ¿no? de las deformaciones craneanas y las trepanaciones. Finalmente podemos ver una cultura muy importante también, la mochica, ¿no? que se ubicó en la parte norte, ¿no? en los valles de Lambayeque, Chicama, Moche, Virú, Santa, Nepeña y Guarmey. ¿Quiénes estudiaron esto? Maxule y Rafael Arco, ¿no? Centros importantes donde se encuentran las huacas del Sol y de la Luna. Y Pampa Grande son lugares importantes o centros importantes en los cuales se desarrollaron esta cultura mochica. ¿Ya? La sociedad y la política moche fue una sociedad teocrática militar y tenía algunas características. Por ejemplo, el Siequich era un tillac, un sacerdote, y el pueblo eran los campesinos, ¿no? artesanos y pescadores. En sus aspectos culturales de esta gran civilización mochica, ¿ya? tenemos dentro de la economía, vemos que grandemente desarrollaron la agricultura, construyendo canales de regadío, ¿no? Pesca, realizaron los conocidos caballitos de Totora. ¿Ya? El comercio, realizaban intercambio de productos metálicos, ¿no? Por ejemplo, el oro, la plata, piedras preciosas. Caza, hacían el chaco, que era rodear a los animales para la caza, ¿no? Para cazar los animales. Y la ganadería, destacaron en la crianza de llamas que servían de transporte y alimento, ¿no? para ellos. Arquitectura, destacaron las grandes huacas, que eran pirámides truncas, realizadas en adobe, ¿no? Entre los principales centros administrativos tenemos a Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca Pañamarca, Huaca Rajada, Pampa Grande, Galindo, El Brujo y Pacajnam. Entonces, son centros muy importantes, ¿no? en los cuales ellos expresaron su arquitectura. ¿Ya? Finalmente, en los aspectos culturales también, de la cerámica, escritura y metalurgia. Ellos fueron grandes orfebres, ¿no? Construyeron en oro y en plata porciones y vestimentas. Como vemos aquí, el gobernante máximo tiene toda esta vestidura de oro. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.